Unas 19 toneladas de drogas fueron incineradas el lunes por la Policía Antinarcóticos de Perú. Según el Ministerio del Interior, las sustancias fueron decomisadas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus entre los meses de agosto y octubre. El cargamento, compuesto por 4 toneladas de cocaína, más 9 de pasta de cocaína y casi 6 de marihuana, provenía de los valles cocaleros conformados por el río Apurímac, Ene y Mantaro en el este del país. La quema se realizó en presencia de una comisión supervisora integrada por un fiscal y agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía, que certifica la pureza de las sustancias para dar transparencia a su destrucción. De acuerdo con la ONU, Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína.